Qué bonito este tema, Te voy a amar, con Andrés Cepeda y el Dondi. ¿Quiénes nos han interpretado ese tema durante la tarde de hoy para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y tenemos en contacto ya directo desde España a Luisa Ortega Díaz, es fiscal general de la Nación, es fiscal general de Venezuela, con quien vamos a conversar algunos temas importantes, interesantes sobre el movimiento político nacional, pero también sobre estos señalamientos y acusaciones ante la Corte Penal Internacional del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Osvaldo, Nancy, saludos. Y buenas tardes, Venezuela también. Fundamentalmente al pueblo de Venezuela, mi abrazo fraterno. Sí, hay un aspecto importante, ya lo mencionábamos, el tema de la acusación al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Usted ha sido una de las personas que ha llevado y ha aportado para este trabajo que se viene realizando en la Corte Penal Internacional. Doctora, ¿cómo está esto? ¿En qué estatus nos encontramos en este momento allí? Sí, mira, ese proceso en la Corte Penal Internacional tiene un punto de partida. Eso es bueno decirlo primero, Osvaldo. Y ese punto de partida fue el escrito que yo presenté el 16 de noviembre de 2017 y que después yo amplié esa denuncia que presenté ante la Corte Penal Internacional. Pero el punto de partida hay que destacarlo porque eso fue lo que desató el proceso. ¿Por qué? Porque esa es la primera acción realmente sustentada con pruebas, con fuerza en las pruebas que se presentaron, pruebas científicas con elementos probatorios significativos, recogidos científicamente, no basado en noticias de periódicos o informaciones falseadas, no, pruebas practicadas por científicos de un laboratorio que había en el Ministerio Público, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que por cierto fue desmantelada. Y ese escrito que yo presenté, esa denuncia, fue apoyada por 6 presidentes del continente. Estos presidentes se pusieron de acuerdo para apoyar la acción que yo presenté. Y la Corte hasta ese momento no tenía nada contundente. Y es tanto la contundencia que se inició, luego del examen preliminar, se inició la investigación. Y el fiscal no es que mandó una carta a Maduro, sino que fue personalmente a Venezuela a decirle: ustedes son unos violadores de los derechos humanos y vamos a dar inicio a una investigación. Y es un hecho histórico eso, porque es el primer país de América que tiene un proceso que cursa ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. O sea que quienes detentan el poder en Venezuela van a pasar a la historia, pero la historia oscura de Venezuela, a la historia tenebrosa, de terror. Ahora, hay un aspecto importante aquí, doctora. El gobierno indudablemente ha intentado minimizar el impacto de esto. Incluso ha señalado que ya están acatando y cumpliendo algunas de las directrices dadas por la Comisión Bachelet, y ha pretendido de alguna manera significar que algunas de las acusaciones son totalmente fuera de contexto, absurdas e incluso
malintencionada contra el propio régimen. ¿Usted qué respuesta le da al régimen frente a esta visión que tiene muy particular de estas acusaciones? Bueno, fíjate que solo hay que recordar un poco. No sé si te acordarás de ese evento. La muerte de Pernalete, el joven Juan Pernalete, fue invisibilizada por el gobierno, tapada por el gobierno. Y yo creo que ese fue el punto de partida donde yo tuve que irme del país porque ya me estaban acosando prácticamente. La persecución fue feroz. Ellos dijeron que yo había mentido, que no era cierto que a Pernalete lo había asesinado la Guardia Nacional disparándole una bomba lacrimógena. Dijeron que eran falsas las pruebas que yo tenía en la mano, no solamente esos elementos que demostraban el cadáver donde estaba el tatuaje de la bomba lacrimógena, sino los videos donde aparece un grupo de 12 guardias nacionales que le disparan a este joven y lo asesinan. Para después William Saad que a Pernalete lo mató una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. ¿Qué te indica eso? Que ellos se han venido acomodando para hacerle creer a la Corte Penal Internacional de que ellos están investigando la violación a los derechos humanos. Eso no es cierto. Yo creo que tanto el fiscal como todas las personas, los abogados y técnicos que trabajan en la Corte Penal tienen claridad sobre ese asunto. Eso es un disfraz que quieren hacer creer que ellos son respetuosos de los derechos humanos. El primer derecho humano que tenemos todos es el derecho a la vida, y ese es el derecho que más tienen cercenado los venezolanos. Lamentablemente, ni la vida en Venezuela es segura. Entonces, tendrían que realmente hacer todo un cambio estructural para que el pueblo de Venezuela se sienta seguro que en Venezuela hay justicia y hay seguridad. Parece, doctora, también por otra parte que la estrategia del régimen de facto es hacer sanción, si toca hacer sanción, en los funcionarios de rango medio y los funcionarios de rango inferior. No se quiere ir hacia arriba, hacia la cadena de mando. Y esto es precisamente lo que de alguna manera estaría juzgando la Corte Penal Internacional. Así es, tienes toda la razón, porque eso es lo que han hecho hasta ahora. Lo hicieron con el caso del capitán de corbeta Acostarévalo, con el concejal Fernando Albán, que quienes fueron sancionados fueron los mandos bajos, ni siquiera los mandos medios. Pero la cadena de mando, o sea, los máximos responsables nunca aparecen. Hay un aspecto, doctora, que yo quisiera que lo analizáramos desde el punto de vista humano. Usted, como bien lo señala, inició o dio inicio a este proceso que ahora va adelantado en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a usted también se le ha querido minimizar su participación en esa situación. Incluso hay algunos de los que se han plegado o se han sumado a esta acusación ante la Corte Penal Internacional que ni siquiera quieren mencionar el nombre de Luisa Ortega Díaz. ¿Cuál es su visión sobre este aspecto, doctora? Mira, oye, qué gran pregunta. Fíjate que Venezuela en este momento necesita que cada venezolano se enfoque en encontrar los medios democráticos para restablecer el orden constitucional de nuestro país. Ese es el objetivo, esa es la prioridad. No verlo y distraerse en otros objetivos personales y mezquinos es una demostración clara de que esas personas no están comprometidas con el país, sino comprometidas con sus propios intereses. Esas personas que quieren invisibilizar a los otros, que lo que quieren es hacerle daño a los otros, hacerle daño a la unión que debe prevalecer para rescatar la democracia, para que vuelva la institucionalidad, la felicidad de los venezolanos, para que haya la libertad y la esperanza en Venezuela. Indudablemente, son personas que hacen mucho daño.
Y parte de eso es lo que tú señalas. Han querido invisibilizar mi participación, han querido desmeritar la participación que he tenido en eso y en otros eventos. Mira, pero eso no le están haciendo daño a Luis Ortega, le están haciendo daño a los venezolanos. Porque aquí el objetivo es Venezuela. Tengo un sueño, yo tengo un sueño, Venezuela. Entonces, yo creo que todos los venezolanos y sobre todo los que vivimos en el exilio, los que hemos padecido este dolor del exilio, debemos trabajar en función de ese sueño, el rescate de la democracia de nuestro país, la felicidad para nuestra gente, para nuestro pueblo, que retornen la alegría, la paz, la esperanza, los sueños. Eso es lo que debemos trabajar y no estar pensando en invisibilizar al otro. No importa de quién sea el trabajo, no importa de quién sea la acción, la actividad. Lo importante es que esa acción vaya hacia un objetivo que nos interesa a todos, que es Venezuela, el rescate de la democracia de Venezuela. Doctora, en medio de toda esta crisis política, social y económica que se viene presentando en el país y que el gobierno ha iniciado una serie de reformas, ¿cómo califica usted la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia? Sí, Nancy, esa es una muestra que en Venezuela continúa la ruptura del orden constitucional. En esta reforma, a través de un artículo, se le da poderes abusivos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Antes, recuerda con la sentencia 154, 155 y 156 de 2017, le quitaron competencias a la Asamblea para dárselas a Nicolás Maduro. Ahora prácticamente le van a quitar competencias al Poder Judicial para dárselo a la Asamblea. O sea, continúa en Venezuela la violación a la Constitución. Esta es una ley que de verdad no se sabe cuál es el propósito que buscan ellos con esta ley. Una ley que debió ser consultada con los ciudadanos porque es de tal trascendencia la ley que no debió ser hecha a capricho, sino consultarse a los expertos, a los ciudadanos. ¿Qué expertos participaron en esa ley? No sabemos a qué responde esa reforma, cómo va a beneficiar al país, cómo el ciudadano de a pie, el que vive en Carapita, el que vive en Río Chico, el que vive en cualquier pueblo de Venezuela lo beneficia esta ley. ¿Cuál es el beneficio para todos los venezolanos? ¿Cómo se aprovecharía el pueblo de Venezuela de esta ley? Nosotros no sabemos. Sencillamente, como todas las cosas hechas por el gobierno, un cuarto oscuro, todo es tiniebla, oscuridad. Y ahora, a criterio mío, es una continuación de la ruptura del orden constitucional, la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, ¿qué responde usted, hablando de otro tema, qué responde usted a este grupo de personas que han venido señalando que usted tiene acusaciones ante las autoridades de los Estados Unidos y que debe responder por ellas? Mira, eso no es cierto. Hay una cultura, como te decía ahora, de descalificar al otro, de atacarlo. Eso no es lo que necesita Venezuela, como te lo indiqué hace un momento. Habría que preguntarle a esas personas que se la pasan atacándome, ¿qué han hecho por la libertad de Venezuela? ¿Cuáles son las prioridades que ellos han tenido para lograr la democracia? Para que en Venezuela, para que los venezolanos incluso que viven en el exilio tengan paz, tranquilidad y puedan resolver sus problemas y tengan una vida digna. Porque ese es el objetivo que en donde debemos estar enfocados todos los venezolanos de bien, los venezolanos que amamos la paz, que queremos sanar heridas, porque en Venezuela lamentablemente hoy hay una confrontación, hoy hay un odio entre venezolanos.
Es necesario sanar esas heridas y esos enfermos de odio, porque si no, lamentablemente nunca vamos a tener un país recuperado democrático. En democracia resolveremos las diferencias y de acuerdo a lo que establece la ley. Doctora, en medio de toda esta crisis sabemos que la violación de los derechos humanos es una violación constante en Venezuela y además tenemos casos de lesa humanidad. Uno de nuestros oyentes nos escribe que qué pasa con el silencio que tiene la muerte del general Isaías Baduel. ¿Cómo califica usted esta acción del gobierno? Una violación a los derechos humanos. Y como el caso del general Baduel, nosotros tenemos en Venezuela un grupo de militares presos, militares que son presos políticos. Entre ellos está el general Miguel Rodríguez Torres, está Juan Carlos, creo que es el nombre de Caguaripano, y un grupo de militares, más de 180 militares privados de libertad, que son presos políticos. Mira, los derechos humanos son universales. No importa lo que haya hecho una persona, si se le está violando los derechos humanos, también se le tienen que aplicar a él. También él goza de esos derechos humanos. No puede ser que se haga discriminación de que unos se le violan los derechos humanos a unos presos y a otros no. Entonces, nosotros tenemos un régimen inhumano que persigue, encarcela y asesina a los venezolanos solamente porque son disidentes políticos. Ese fue el caso de Raúl Isaías Baduel. Lamentablemente perdió la vida en esas condiciones. Yo creo que era un hombre que podía aportar mucho por el país, podía hacer muchas cosas por el país. Mi deseo, por supuesto, es que logremos la libertad de todos los militares presos y de todos los presos políticos que hoy están en Venezuela. Bueno, doctora, muchas gracias por haber participado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre es interesante pues conversar con usted y ver su visión y su perspectiva sobre Venezuela. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo para todos los venezolanos. Mi abrazo fraterno. Bien, bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Interesante lo comentado por la doctora Luisa Ortega Díaz. De verdad que ella conoce muy bien esta situación país y sobre todo el tema de hablar del aspecto de la unidad de criterio en el país. De esa unificación de la cual siempre se ha venido manifestando, ¿no? Sí, es a veces áspera esta posibilidad de unir a estas dos visiones o tres visiones o múltiples visiones que se puedan tener sobre Venezuela. Pero la circunstancia es clara, no podemos construir un país basado en sectarismos. Así es simple, porque el sectarismo de un lado ha afectado a otros y el sectarismo de otro lado ha afectado también al país. Hay que reconocerlo de alguna manera. Estamos los venezolanos en un proceso de reconstrucción y sobre todo de necesaria unidad, porque el país y las condiciones de Venezuela así lo requieren. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y en el largo del Río Arauca, 1110 AM. Bueno, les comento algo. Estuve conversando con Luis Vicente León, el director de Data Análisis, una de las empresas más prestigiosas de Venezuela en estudios de opinión pública, estudios de mercado, etcétera. Y Luis Vicente León pues nos ha dado una visión, un panorama de lo que él considera es el momento actual del país. Pero vamos a escucharle. ¿Cuál es la visión que puede tener un venezolano en este momento con tantas noticias que hablan de una reactivación y una materialización económica en Venezuela? Mira, los venezolanos, cuando tú le preguntas cómo es la situación del país, más de 85% siente que el país vive una crisis muy perversa y que tiene que ver con esa destrucción de cerca del 75% del Producto Interno Bruto desde el año 2013 hasta el 2021.
Pero a la vez, cuando tú les preguntas qué pasa con su situación personal, individual, ellos se comparan con el peor momento reciente, que fue el año 2018. Normalmente tú, cuando quieres ver cómo estás, te tienes que comparar con algo. Es decir, te comparas con el mejor o el peor momento, el que haya estado más reciente. Cuando vienes de una gran bonanza y vas decreciendo, te sientes terrible porque estás perdiendo. Pero cuando vienes de una crisis de la magnitud del 18, donde no había medicina, no es que no importa si tenías plata o no tenías plata, no había antibióticos, no había antialérgicos, la moneda simplemente no funcionaba, no había alternativas de divisas, no podía haber crédito comercial, las empresas estaban ahogadas en el medio de una distorsión monetaria brutal, y le daba 2 vueltas a un supermercado para entrar y ahí no había ni arroz, ni había leche, ni había azúcar. Eso marca el análisis de comparación. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? Que esas cosas mejoraron. ¿Sí? Y no es mentira que mejoraron. Uno no está diciendo de ninguna manera que el país está bien. Lo que está diciendo es que tú no haces cola hoy para comprar leche ni para comprar azúcar. Lo que hay es un precio muchísimo más elevado, pero en un país con abastecimiento pleno. Que tú vas a una farmacia y tú puedes conseguir hoy lo que te dé la gana, porque hay un flujo de producción e importación que cambió, que hay una dolarización fáctica de la economía, que es completamente contradictoria con la filosofía del gobierno, que está en contra de su forma de pensar, pero que ocurrió básicamente por obligación, porque no le quedó más remedio, porque tuvo que dolarizarse porque destruyó el valor del bolívar, que tuvo que luego abrir los precios al sector privado, porque cada vez que intentaba chantajearlo, como lo chantajeaba en el pasado, se conseguía con un sector privado que ahora simplemente decidía no produzco o no traigo. Y él no lo podía sustituir por el tema de sanciones internacionales. Entonces se vio obligado ¿a qué? A ceder a la presión de que si tú no le entregas al sector privado sus posibilidades de operar, él se quedaba sin productos, sin empleo, etc. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una sinceración de la economía venezolana entre el 18 y el 21. Y esa sinceración, incluso también en términos de ingresos, la población, obviamente de manera muy desfasada y completamente separada, de una población completamente empobrecida, que no puede resolver su problema y que está peor porque se enfrenta a un mercado que está en dólares. Pero hay otra parte de la población, y cada vez más grande, que también dolarizó sus ingresos. Una persona por cuenta propia te cobra en dólares, el plomero va a tu casa y te cobra en dólares, el electricista te cobra en dólares, el profesor de tu hijo te cobra en dólares, el doctor cambió dramáticamente su percepción de ingresos, de una consulta que te costaba $3 en el año 2018, que era insufrible, insoportable para un doctor. Hoy en Caracas te cuesta fácil de $80 a $150 una consulta de un doctor. Y la señora de servicio, que costaba $15 al mes, hoy cobra $10 a $15 diarios en la ciudad de Caracas. Entonces, cuando uno se quiere nublar la mente, dice todo es tan peor. Y no es verdad que todo es tan peor. Hay dos países que van en paralelo. Un país que no es tan chiquito, que ya empieza a ser relevante, que tiene capacidad de consumo y que está moviendo el sector privado a través de la dolarización y la liberación de precios. Eso hace que por primera vez en 8 años la mayoría de los analistas están esperando un crecimiento de 5 a 7% en el Producto Interno Bruto en Venezuela este año, porque hay una activación de muchos subsectores que no recupera el 75% de lo perdido, que no está cambiando la realidad que el país es enano, que ya no se compara con Colombia, ni con Perú, ni con Argentina, sino que se compara con países de Centroamérica o el Caribe, desde el punto de vista de producción, sí, pero con una realidad muy distinta. Ahora, los venezolanos tienen más de $400.000 millones en el exterior, ellos, privados, y que eso genera remesas y genera repatriaciones de capital y que genera un movimiento que es muy distinto al de la mayoría de los países latinos en crisis. Ahora, ¿qué impacto tiene esa situación en el aspecto político? ¿Eso es lo que contribuye de alguna manera a
eliminar las fricciones entre los sectores, entre ambas visiones de país? No, yo lo que creo es que lo que se perdió a lo largo de estos años es la esperanza de cambio. La mayoría de la población no está esperando en este momento que Maduro se vaya del poder. Ya no cree en la capacidad que tiene la oposición y la sociedad de provocar ese cambio. ¿Y qué ocurrió? Que después de tanto tiempo la gente independiza la política de la economía. Es decir, no es que quieran a Maduro, ni que respeten a Maduro, ni que legalicen a Maduro. Lo que es que ya simplemente dice, mira, ¿sabes qué? Que yo no creo que eso va a cambiar, pero yo sí tengo que vivir, tengo que mantener mi casa, tengo que mandar el muchacho para el colegio, tengo que arreglar el techo porque tengo gotera y que mi empresa no se quiebre. Entonces empieza a abandonar la preocupación política, incluso la búsqueda de noticias políticas ha caído dramáticamente en Venezuela. La gente lo que está buscando es economía, infraestructura, salud, es decir, cosas que además le permitan vivir, ya no sobrevivir, sino vivir, porque al final la vida es finita. Entonces, ¿cuánto tiempo se pueden quedar? 5 años, 10 años, 20 años, como esperando un hito que es un abstracto que no ocurre y que ellos no creen que va a ocurrir. Bueno, ¿y qué les parece estas declaraciones de Luis Vicente León? Como para pensarlo, ¿no? Y es que la preocupación está por ese lado. Claro, o sea, si él lo expone muy claramente, usted tiene la vida finita, 20 años, 30 años, 40 años le pueden quedar para vivir. En esos 40 años, ¿qué va a hacer usted para poder garantizar el futuro suyo, el futuro de su familia, las cosas inmediatas, lo que hay que vivir? Bueno, ahí está el análisis. Quizás la gran falla, y esto fue conversado después, posteriormente, luego de la entrevista, la gran falla es que el político venezolano, vamos a hablar exclusivamente del político venezolano de oposición, no ha sabido interpretar que la gente necesita soluciones para el ya. A la inmediatez, no a largo plazo. Claro, soluciones para el ya. Y la propuesta de soluciones a mediano y largo plazo, pues evidentemente ya carece de lógica para alguien que tiene necesidades urgentes y propias en este momento. Y continuando con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, se ha cumplido un nuevo aniversario de la masacre de La Vega y sigue la impunidad en Venezuela. Escuchemos. Doris es una madre que vive junto a sus hijos y nietos en La Vega, Caracas. Ella se dedica a su hogar. Un 8 de enero de 2021, a las 5 de la mañana, hombres encapuchados, armados, que se identificaban como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, llegaron a casa de Doris, gritando y buscando a uno de sus hijos. Doris no comprendía la situación. Los funcionarios la amenazaron y entraron a su casa, pero nunca mostraron una orden judicial. Ella fue sacada a la fuerza. Lo siguiente que escuchó fue un grito y 3 detonaciones. Ese día, el hijo de Doris fue víctima de una ejecución extrajudicial. Doris y su familia no fueron los únicos que sufrieron violencia policial ese día. Otras madres denunciaron que a sus hijos también los sacaron vivos de sus casas y luego fueron asesinados, mientras que algunos los ejecutaron delante de sus familiares. Fue una masacre. La versión policial señaló que varios delincuentes murieron tras enfrentarse a los organismos de seguridad, pero ningún funcionario resultó herido. Ninguno de los ministros del gobierno, ni el defensor del pueblo, ni el fiscal general ofrecieron información sobre lo que pasó ese 8 de enero en La Vega, pero 23 personas fueron asesinadas ese día. Organizaciones de derechos humanos indicaron que solo en enero de 2021, policías y militares asesinaron a 234 personas en Venezuela, en su mayoría jóvenes de zonas populares. Ningún funcionario policial ha sido presentado en tribunales por la masacre de La Vega. Una vez más, las instituciones han garantizado la impunidad.
Doris y las otras familias siguen sin respuestas. Basta de impunidad. Increíble que 23 personas hayan sido asesinadas un solo día, en un solo operativo, y no hay ninguna investigación adelantada por parte de la Fiscalía, ni siquiera un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Puesto. Es terrible esa situación. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que han decidido salir de Venezuela en busca de nuevas oportunidades, especialmente en esta zona de frontera. Estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Iván Carranza. Iván, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Valencia. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca, Iván? Hace aproximadamente como 3 años. ¿Y por qué te viniste de Venezuela? ¿Cómo estaba la situación? Bueno, en Venezuela la situación estaba un poco mala. Sí había trabajo, pero se consigue únicamente para la comida. Pero entonces con mi mamá se vino primero. Mi mamá nos abrió campo a nosotros, a mí y a mi hermano. Después se vino mi hermano, después me trajeron a mí. Y corrí con la suerte de que gracias a ellos yo pude llegar aquí más cómodo, ¿sí me entiendes? Pero igualmente para lo del trabajo eso fue complicado, eso no fue que así, porque como decía mi hermano, le pagan a uno lo que quiere, uno no consigue trabajo, a uno le tocaba trabajar de todo un poquito y le pagan prácticamente lo que ellos querían a uno. Ahí es veces que uno trabajaba y el trabajo valía, ejemplo, póngale 40.000 o 30.000 el día, y le querían pagar unos 20, 15.000, lo que ellos quisieran. Si no, no le dan trabajo a uno por ser venezolano. Entonces eso fue un proceso poco a poco que uno tuvo que ir pasando para poder llegar a donde está uno ahorita. ¿Y allá en Venezuela qué te dedicabas? Yo en Venezuela trabajé varios trabajos. Por ejemplo, trabajé para una empresa de seguridad. Llegué a trabajar construcción también, carpintería, herrería. Trabajé todo un poquito en Venezuela. Y aquí estás también trabajando con las ventas, ¿no? Sí, claro, yo aquí trabajo con mercancía de crédito, el comercial se llama Cuellar, Créditos Cuellar. Y empezamos a trabajar con él y para que uno trabaja bien, el trabajo es bueno, la paga es buena. Lo malo es el sol, pero... El sol y la caminata. Sí, claro, el sol y la caminata, pero el trabajo es bueno. ¿Cuánto caminan? ¿Cuánto parte de Arauca recorren a diario? Uy, yo creo que como la mitad. La mitad hoy y la mitad el día siguiente, claro, el otro día sigamos rotando. ¿Aquí ha mejorado la condición de vida con respecto a la que llevabas en Venezuela? Pues claro, aquí yo mejoré mi condición de vida muchísimo, porque por ejemplo, bueno, la diferencia es que allá yo tenía, o sea, mi mamá tenía casa propia, teníamos casas propias, pero aquí no, aquí por ejemplo yo me fui un tiempo para Pueblo Nuevo, viví allá un tiempo y me regresé. Cuando regresé aquí no tenía lote, después conseguí mi esposa. Ya tenemos lote, tenemos la casita, tenemos los niños. ¿Formaste una familia acá? Sí, claro, aquí en Colombia yo formé una familia, gracias a Dios. ¿Tu esposa venezolana? Sí, mi esposa también es venezolana. ¿Y cuántos hijos tienen? 2, y ahorita que la mujer está embarazada. 2 y el rancho ardiendo, como dices, esperando otro. Ajá, esperando el otro, que está embarazada, tiene 6 meses y medio. ¿Y tus hijos ya están en la escuela? Sí, claro, ya los niños están estudiando. Por ejemplo, el niño está estudiando, ahorita estamos esperando para meterlo a los pequeños a estudiar también. ¿Ha sido difícil o fácil ese proceso de ingresar los niños a la escuela? No, para ingresar a la escuela fue fácil. No diría que fue tan difícil, sí fue fácil. ¿Qué aprendizaje te ha dejado toda esta situación que nos ha tocado vivir? Que por ejemplo en Venezuela uno tenía muchos beneficios, como por ejemplo no se paga agua, no se paga luz, no pagaba arriendo, no pagaba nada. En cambio aquí me tocó pagar lo que fue arriendo, agua, luz. Como decía mi hermano, aquí aprendimos a economizarnos, si ves, a ahorrar, sabes que por ejemplo llega el último y toca pagar arriendo, toca pagar agua, toca pagar luz, y fuera de eso toca que dejar para la comida, también toca que dejar para la ropa, para los gastos personales, entonces es un poquito más duro. Aquí nos aprendimos, como quien dice, a economizar. ¿Y en este tiempo que llevas acá en Arauca, has regresado, has ido a Venezuela? No, yo no he ido a Venezuela. ¿Tu familia de allá de Venezuela, qué te dicen? ¿Cómo está la situación allá?
Bueno, la situación en Venezuela dicen que está estable, pero uno lo ve, pero no es lo mismo, porque todo el mundo me dice que hay comida. Es verdad, hay comida, pero no hay con qué comprarla. Entonces viene siendo casi lo mismo, ¿no? ¿Y tú tienes planes de volver a Venezuela en algún momento? No, yo por los momentos ahorita no tengo planes, porque como tengo a la mujer embarazada, me toca concentrar aquí, ¿sí me entiendes? Seguir trabajando para los niños. Ahora, con respecto a tu permanencia acá, ¿ya hiciste el registro de permanencia? Sí, claro, ya yo estoy, todo y mi familia, la mujer y los niños, todos estamos listos. Yo estoy a la espera de que me la entreguen. Ya están casi que me la entregan a mí los papeles. ¿Tienes esperanza que con este documento mejore la situación tuya acá en Arauca? Pues sí, mejoraría, pero en el sentido ya lo que sería en mi estatus legal. Ya yo quedaría legal aquí en Colombia, ¿sí me entiendes? Porque en estado económico yo estoy bien. Gracias a Dios tengo mi trabajo fijo, me pagan bien, mis arreglos, bonificaciones, todo eso. ¿Y esto es suficiente para mantener tu familia, tu casa y para mandarle a algunos paisanos en Venezuela, a tu familia allá en Venezuela? Sí, claro, pero de mandar no creo, porque yo no giro para Venezuela. Sí, claro, y me alcanza para todo lo que son mis gastos personales y fuera de eso para también sacarlos a pasear, a comer o cualquier cosita. La recreación. La recreación, fuera de eso me alcanza también para uno construir, porque toca también pensar en el lote y uno va construyendo poco a poco. Qué bueno. ¿Qué decirle a nuestros hermanos venezolanos que nos están viendo? Que tienen, los que están allá que tienen planes de venirse y los que están acá que están luchando también por una oportunidad para salir adelante. ¿Qué decirle? Los que vienen para acá que vengan con mentalidad de trabajar, ¿sí ves? Porque hay muchas personas que yo conozco aquí que vienen para acá y por ejemplo esperan en la casa a que le lleguen las ayudas, para que los ayuden. Hay muchos, yo conozco. Y entonces uno tiene que pensar en meta de superación. Uno tiene que trabajar para poder conseguir lo suyo, aunque si cae una ayuda no está de mala. Claro. Pero toca es trabajar para uno conseguir lo que uno quiere. Y tú que recorres junto a tu hermano, recorren las calles de Arauca. ¿Cómo está Arauca ahora en comparación a la Arauca que los recibió ustedes hace 5 años? Bueno, ahorita está mejor Arauca por lo que ya no hay como quien dice xenofobia tanto. Porque antes yo iba a pedir trabajo y me decían, no, es venezolano, no esto, no esto. Porque ya habían llegado otros venezolanos que ya habían hecho cosas malas, como robar y hacer cosas esas, ¿sí me entiendes? Entonces ya ahorita ya, por ejemplo, ya uno puede trabajar, ya le ofrecen trabajo, ya se ha perdido un poco más de la xenofobia porque el gobierno también ha ayudado a eso, a perder la xenofobia. ¿Y qué has aprendido tú de todo este proceso? Que toca trabajar duro para uno obtener lo que uno quiere porque no puede, o sea, yo no puedo esperar a que los demás me ayuden, o sea, como con las ayudas del gobierno, no puedo esperar que ellos me den plata a mí, comida y que me mantengan, me paguen arrendo porque eso es lo que hace el gobierno, ¿sí? Uno tiene que trabajar por lo suyo, por lo que uno quiere y si llega la ayuda, como ya dije, es bien recibida, claro. Bueno, mi hermano, agradecido. Bueno, gracias hermano, paso buen día. Gracias por compartir con nosotros. Mis amigos, seguimos en la calle recogiendo más mensajes, más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Historias que dejan un gran mensaje de optimismo, de fe y de deseos de seguir adelante. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Para todita la vida, este es un tema de Reinaldo Armas y Teo Galíndez, la interpretación, ese tema que a esta hora es bastante propicio para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero quería comentarles algo antes de pasar a las informaciones. Estamos de sorteo en Siempre Venezuela. ¿Y eso qué está sorteando ahora? Estamos de sorteo, tenemos un sorteo para emprendedores. Si usted es emprendedor, seguramente va a necesitar, por ejemplo, un taller de diseño gráfico para principiantes e introducción al Adobe Illustrator. Son opciones gráficas que le permiten a usted el diseño de sus de avisos, de imágenes, de manejo fotográfico. Pero esos dos talleres los estamos ofreciendo en un concurso que estamos desarrollando específicamente en nuestra red de Instagram. Usted vaya a la red de Instagram de Siempre Venezuela y allí está
el concurso que vamos a desarrollar a partir de hoy hasta el 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero hay chance. Diseño gráfico para principiantes e introducción al Adobe Illustrator. Así que esta es una opción que usted, si es emprendedor, pues no se puede perder, porque ahí tiene la opción de aprender de manera gratuita estos dos cursos con gente muy calificada que se ha sumado a esta promoción que estamos haciendo aquí a través de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un sorteo para emprendedores, repito, exclusivamente en la cuenta de Twitter de Instagram. La cuenta de Instagram de Siempre Venezuela, la cuenta de Instagram de Siempre Venezuela. Solo tiene que seguir nuestra cuenta en Instagram y mencionar a 2 amigos en los comentarios. Así que, más fácil. No canta un gallo. Más fácil ni para Cabimas, decía un amigo maracucho. Pero bueno, ahí está. Seguirnos en la cuenta de Instagram y mencionar a 2 amigos en los comentarios. Eso es lo único que le estamos pidiendo y usted empieza a participar en este sorteo que, repito, va desde el día de hoy hasta el 15 de febrero y usted pues realizamos el sorteo y si usted se lo gana, pues chévere, porque va a tener mayor aprendizaje y de manera gratuita. Y así, con este sorteo, iniciamos esta segunda hora en la incorporación de Radio Delfín 1060 AM a través de nuestras redes sociales, a través de este dial, el 1400 AM, con enlace con la voz del Río Arauca. Saludamos en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Tuscate y el Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Y siguen los casos en aumento de COVID-19 en Venezuela, llegan a 485.974 tras el reporte de 1.953 nuevos contagios. Así es la información en las últimas 24 horas que ha venido dando Freddy Ñáñez, el ministro de Comunicaciones, quien ha dado que esos casos son comunitarios en el estado Miranda 541, Caracas 351, Lara 313, Mérida con 227, Yaracuy con 148, entre otros. Miranda presenta el mayor número de contagios en 19 de sus 21 municipios, Sucre con 134, Los Alías 60, Guayquipuro con 59. Bueno, y me están preguntando por ahí que si el ganador se lleva los 2 premios. Yo le digo, sí, claro, esa es la mecánica del sorteo. Si usted gana, en nuestro sorteo que estamos desarrollando en la cuenta de Instagram, usted se lleva los 2 cursos, el de diseño gráfico para principiantes e introducción al Adobe Illustrator. Así que, bueno, aproveche la oportunidad. Como también ha aprovechado la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional, que en la sesión del día de hoy ha pedido a la comunidad internacional acciones más contundentes contra el narcoestado venezolano que causa inestabilidad, caos y carcome los cimientos institucionales de las democracias de varios países latinoamericanos. Consideran que el operativo contra el tráfico de drogas y de combustible denominado Mano de Hierro busca lavar la imagen de la dictadura ante el mundo. Esto fue la resolución de la Asamblea Nacional Legítima durante el día de hoy. Para el parlamentario José Luis Pirela, los arrestos de 2 alcaldes y una diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela durante un operativo contra el tráfico de drogas y de combustible que el régimen llamó Mano de Hierro es una fotografía ampliada de la descomposición moral que vive Venezuela y las esferas del poder. Y opinó que el régimen quiere lavarse la cara demarcándose de los funcionarios chavistas implicados. Ahora, más allá de esto que dice la Asamblea Nacional, yo pregunto, y insisto en mi pregunta, y perdónenme si soy preguntón, pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacía este diputado que fue detenido el año pasado en un operativo de drogas en el estado Vargas y que fue mostrado a los medios de comunicación? Fue público, notorio y comunicacional que entre los detenidos estaba él, diputado del chavismo, libre y además implicado en otros casos de narcotráfico, detenidos conjuntamente con la alcaldesa de Zulia en el estado Falcón. Yo digo, ¿y el fiscal general qué dice de esto? No ha dicho ni ñe sobre este tema. Y no se va a pronunciar tampoco. Se pasó pero agachadito por debajo de la mesa como nadie sabe. O sea, el fiscal no ha dicho absolutamente nada de por qué. Explíquemelo. La fiscalía del Ministerio Público tenía que haber acusado a este señor y todos suponíamos que estaba en un proceso penal
y resultó entonces libre e implicado en un segundo caso penal también de drogas, igualito de droga. Aquel fue de 336 panelas de droga en el estado Vargas y este fue, creo que fue de 23 panelas, ¿no? De droga en el estado Falcón. Y nadie dice nada del chavismo porque este señor estaba libre. También hay que hablar de la diputada del partido religioso de Hora, que apareció también implicada en esto. Renunció ese mismo día a ser diputada, pero ya es para que está dando buenas ganancias las panelas, ¿no? No, pero están dando buenas dádivas esas panelas. Claro, pero a mí la panela que me gusta es la de... la de endulzar el café. Claro, la panelita esa que uno hace aguapanela y... La de la caña de azúcar. Eso, esa es la que a mí me gusta, pero la no otra, la de la flor de amapola. No, definitivamente. Y continuamos con más información. La diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Delsa Solórzano, dice que México debe entender que la migración venezolana es forzosa. Vamos a escucharla. La Asamblea no ha dejado de trabajar ni un día. Que, por ejemplo, vimos al diputado Marco Aurelio Quiñones, de Voluntad Popular, que es presidente de la subcomisión de exiliados de la Asamblea Nacional, de la Comisión Especial de Justicia y Paz, atendiendo todo lo que tiene que ver con los migrantes que están llegando a Estados Unidos a través del Río Bravo, ejerciendo diversas acciones que tienen que ver con la visa que se le está pidiendo a los venezolanos en México, que a nosotros nos parece absurdo y lo tengo que decir, por Dios, de verdad, qué vergüenza. Los venezolanos que huyen de nuestro país no lo hacen porque quieren. ¿Quién quiere atravesar el río ese? ¿Quién quiere? El que lo hace es porque tiene la necesidad, la desesperación de sentir que el Estado no responde a sus necesidades. Y que si te quedas aquí, pierdes la vida por mengua, por persecución o por hambre. Entonces, qué vergüenza que nos esté tendiendo un muro a los venezolanos. Bueno, y fíjate que México fue víctima del muro de Trump, ¿no? Total. Y hay que recordar eso, hay que recordar eso. A mí lo que me parece increíble es que las manifestaciones de xenofobia, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, ¿será que estos peruanos y estos ecuatorianos y chilenos no recuerdan la xenofobia que le aplican en Estados Unidos y en Europa, especialmente a los peruanos? Yo que veo en la manifestación que hubo en Iquique este fin de semana, en donde quemaron nuevamente, lo que pasa es que no se masificó la noticia, pero quemaron nuevamente el campamento de venezolanos en Iquique y dejaron allí a la gente más expuesta que nunca, con una muestra de odio xenofóbico, pero brutal. Total. Brutal. Entonces uno dice... Es que la historia se olvida, no logro entender por qué la historia se olvida de todas las circunstancias que se han vivido y que no se puede tener... esa desidia y esa apatía de recibir, todos somos seres humanos, queramos o no queramos, somos seres humanos, pero ahí está esa identificación y esa estigmatización en este momento. Yo he visto videos de la situación xenofóbica en Europa contra peruanos, contra ecuatorianos, y uno dice, pero bárbaro, pero si es lo mismo, o sea, la xenofobia, los instrumentos de la xenofobia son los mismos que le aplican a los venezolanos en varias regiones de Latinoamérica, es la misma cosa que ellos sufren. Y es increíble ver manifestaciones contra la xenofobia en Estados Unidos, en Nueva York, en donde van peruanos, venezolanos, chilenos, ecuatorianos protestando contra la xenofobia. Y uno dice, o sea, es absurdo que lo que está pasando en regiones como Iquique. Lo entiendo, comprendo que hay molestia por ciertas actitudes y ciertas cosas, pero aquellos que actúan mal hay que castigarlos y sancionarlos y listo, sin importar su origen. Estamos de acuerdo que a los venezolanos que agredieron brutalmente a los policías en Iquique, en Chile, en la zona norte de Chile, pues deben ser sancionados, primero que cumplan condena penal y después ser expulsados del país. Pero eso no significa que todos sean delincuentes o criminales o abusivos o como usted lo quiera calificar. Esa es la visión. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura.
Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Bucategui, el Miura desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Saludos cordiales a Alan, Nancy y por supuesto a ese gran equipo de producción. Hoy tenemos a un buen amigo, un buen tema y sobre todo algo muy candente. A su visión, a su juicio, muy pero muy personal, le estamos haciendo unas preguntas al diputado por la Asamblea Nacional en el 2015, Américo de Gracia. Américo, feliz día, feliz tarde para ti. Queremos saber, para tu juicio muy personal, ¿qué es el caudillismo? Los romanos solían decir que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo ocurrido este fin de semana con diputados, alcaldes y militares vinculados al alto gobierno en el Zulia, en Anzoátegui o en los estados andinos, lo que significa es un reacomodo del poder. Es pases de factura para que otros ocupen esos lugares de confianza. Eso es el trasfondo del tema. La corrupción se combate es con separación de poderes, es con transparencia, no con la persecución de unos contra otros. Por el contrario, es con institucionalidad en cambio de caudillismo. Bueno, Américo, en el segundo punto también tendremos qué haremos con la dolarización en Venezuela. ¿Servirá ese modelo para tener y obtener algún ente financiero para el país y para todos los connacionales? Maduro anuncia la salarización de los bonos. Eso, en el supuesto de que se haga, alcanzaría máximo $28 mensuales para un trabajador venezolano promedio, lo que significa que no alcanzaría ni siquiera para cubrir la cesta básica, que ronda no por cifras oficiales, sino más bien por cálculos de algunas organizaciones civiles en $300 mensuales. Eso no alcanzaría ni siquiera para cubrir la cesta básica. Así de empobrecimiento brutal ha vivido y hemos vivido los venezolanos en los últimos tiempos, en estos tiempos de Maduro. Por eso el cambio no solamente tiene que ser de Maduro, sino también de modelo que permita un nivel de vida superior al que hoy lamentablemente nos embarga. Américo, una preocupación que tenemos todos los venezolanos, que a tu juicio muy personal y a tu punto y análisis muy puntual, ¿cuál es tu punto de vista sobre el revocatorio? ¿Hacia dónde se llegará? ¿Habrán unas presidenciales? ¿Habrá unas primarias? ¿Habrá por primera vez en Venezuela una segunda vuelta? Danos tu opinión muy personal sobre tu análisis. Luego que el CNE de Maduro asesinara vilmente la posibilidad de el revocatorio presidencial, tenemos entonces que recurrir a las primarias presidenciales 2022 como un mecanismo, como un instrumento de garantizar la unidad, pero adicionalmente a eso, de aportar con el voto universal, directo y secreto, la construcción de un liderazgo sólido, legitimado con la participación ciudadana. Esta tiene que ejecutarse sin CNE, sin vetos, sin inhabilitados, sin excluidos, sin eximidos, por un proceso democrático, pacífico, constitucional y electoral. En manos de la ciudadanía tenemos entonces que construir el nuevo referente. Sin primarias no hay unidad y sin unidad no hay cambios.
Bueno, gracias Américo por esta contundente ampliación en tus conocimientos sobre la situación política actual, direccionada a la poca realidad de lo que está sucediendo en el país. Pero también hay una noticia que nos llena un poco de tristeza, es sobre el país Belice, donde hoy les están exigiendo, sobre todo a los migrantes venezolanos, con o sin documentación, una visa. Belice, que muchas veces tuvo muchos problemas, llegaron a los migrantes o inmigrantes de su zona a Venezuela en los años 50, 60, y solamente se les exigía su cédula de identidad. Hoy ellos atacan al país, porque según dicen, muchos son turistas que entran, pero se quedan y piden asilo político. Bueno, eso lo pasaron ellos también y a ellos se les entregó un refugio político en los años 50 y 60. Cabe recordar que pasaron muchas situaciones graves, pero se les dio cobijo en el país. Muy lamentable la situación de ellos y sobre todo en ese camino a Centroamérica, a pie, en cola, o en carros, en transportadores, como sea, pero les están dando una patada de nuevo a nuestros migrantes. Observemos muy detallado en esta información que nos facilita Infocarabobo. Se cierran más caminos y se imponen nuevas restricciones a los migrantes venezolanos. Ahora Belice se suma a la lista de países que exigirá visa a quienes provengan de Venezuela. El gobierno de Belice informó que pedirá visa a ciudadanos venezolanos tras registrar un aumento de migrantes que quieran llegar a México y a Estados Unidos. De acuerdo a un reporte del diario Breaking Belize News, el gabinete aprobó solicitud del Ministerio de Inmigración para imponer requisitos de visado a personas que lleguen desde Venezuela, Ecuador y República Dominicana. La decisión del país centroamericano se debe a incidentes con migrantes que se hacen pasar por turistas para solicitar asilo y posteriormente seguir su viaje a la frontera de México con Estados Unidos. Belice se une a México y a Guatemala al exigir visas a personas procedentes de los mencionados tres países. Nuestros militares en un momento dado fueron nuestros caudillos, nuestros héroes en los 60, 70 y 80. Ya todavía casi a finales de los años 80, muchos militares que hoy día fueron jubilados, pensionados y por supuesto rezagados y enviados a su casa antes de tiempo. ¿Qué nos comenta a esta hora o qué nos puede decir el militar José Colina? Las Fuerzas Armadas quedaron con el régimen distribuidas en clanes de delincuencia, narcotráfico por un lado, venta de combustible por otro, venta de comida por otro y la minería ilegal por otro y los dólares por otro, que también lo maneja la Fuerza Armada. Una red de mafia y de delincuentes que están defendiendo sus negocios en vez de defender a la población. Bueno, gajes del oficio, realidades o verdades, pero esta es una realidad. Señores, nos despedimos hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y fue el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con el reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El último bloque, el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde, mediodía de hoy. Y la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó el día de hoy que el gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos fletados por el país norteamericano a territorio colombiano. Ramírez se refirió así a la información publicada por medios de comunicación que adelantan por Colombia y Estados Unidos, donde suscribieron un acuerdo para devolver a venezolanos que habían tratado de acceder al país ilegalmente. En este sentido, la vicepresidenta aseguró que se trata de afirmaciones que no son ciertas porque Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados. Esto es lo que ha afirmado en cadena radial. Bueno, y también hay que señalar el rechazo de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela
a las declaraciones de la vicepresidenta del régimen de facto, Delcy Rodríguez, quien habría dicho que ya ellos habían reparado la Universidad Central de Venezuela. Total. Ya estaba lista la reparación, ya eso estaba bien. Open the doors, prácticamente. Abran las puertas porque aquí ya esto está listo. Bueno, las autoridades de la Universidad Central negaron esta situación. Manifestaron que la reparación y rehabilitación de la Casa de Estudios Superiores está en proceso e incluso está paralizada. Sin embargo, ya el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, Jesús Mendoza, ha señalado y calificado como mentirosos a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y asegura que solo algunas pocas áreas de pregrado y posgrado reciben mantenimiento en los actuales momentos. Por su parte, Nancy León de Martínez, decana de la Facultad de Odontología, ha señalado también que estas autoridades ajenas a la universidad hagan declaraciones sobre los supuestos avances exitosos en los arreglos de la institución UCEBista, porque esto no es cierto, afirman entonces. La mentira, pues, como política de Estado. ¿Y cuáles son esos escenarios al vencer el plazo que dio la Corte Penal Internacional a Maduro para rendir cuentas sobre la violación de derechos humanos? Pues el pasado 16 de enero el gobierno de Nicolás Maduro debía rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional acerca de sus avances de la investigación sobre esta violación de derechos humanos cometidos desde el año 2017. Sin embargo, el 18 de enero se conoció que el fiscal Karim Khan otorgó un plazo de 3 meses al Estado venezolano, por lo que la presentación de los avances deberá efectuarse a más tardar el 16 de abril. Al respecto, diversas opiniones sugirieron en redes sociales, considerando la medida como una concesión a favor del gobierno venezolano. Algunas voces, como la diputada Elsa Solórzano, desestimaron esa interpretación, señalando que la prórroga no es una concesión, sino al contrario, una forma de ejercer presión sobre Nicolás Maduro. Bueno, y le veníamos comentando sobre el tema de los migrantes venezolanos en Iquique, en el norte de Chile. Ellos están sometidos a una furia xenofóbica que se desató a raíz precisamente del incidente donde un grupo de venezolanos agredió físicamente a unos policías en Chile. Pero colegas chilenos han entrevistado a familias venezolanas que están en Iquique en relación a este tema. Vamos a ver cuál es la visión de estos compatriotas venezolanos que se encuentran actualmente amenazados en esa ciudad del norte de Chile. Tememos por nuestra seguridad física. Y claro, bueno, tú contás que estás operado hace poco. De apéndice me operaron. Mi hijo está operado en la manito. También. Sí, estamos pasando por... La manito, papi, enséñale la manito. Y me contaban que, bueno, todos sus hermanos han tenido que correr, dejar sus pertenencias, nos han botado, se la han quemado. Estamos ahorita, bueno, dicen que quieren apalearnos a todos, y ni siquiera le hemos hecho nada a nadie. Claro. Solamente queremos trabajar, imagínense, todos estamos acá por querer trabajar. Sí, pues mira, y durante la semana yo estuve conversando aquí con el compa y él me contaba que había llegado con unos pesos, con unas lucas, y un chileno precisamente lo había engañado, a ver si podemos darnos vuelta por aquí, lo había engañado, estafado con unas lucas. Entonces es gente que viene a trabajar, que la otra gente se aprovecha, no todos, porque todos no son, porque también hay muchos que nos apoyan, que hemos tenido bastante ayuda también de amigos chilenos, también se ha tenido mucha ayuda, se le da la gracia, pero también hay cositas malas. Y claro, y ahora en estos momentos no saben qué hacer, anda mucha gente en las calles, muchos hermanos venezolanos en la misma situación, han tenido que deshacerse de sus cosas. Pasan la gente en los carros, nos tiran piedras, nos dicen groserías, nosotros nada más callados, pues, nos tiran porque cosas. No somos agresivos, nosotros no somos esos partidarios venezolanos que son violentos, que son agresivos, no, pero también pagamos consecuencias por el comportamiento, claro. Claro, porque nosotros lo que decimos es que si son delincuentes, si es que le están robando, puta, hay que sacarle la chucha nomás, como decimos acá. También estamos de acuerdo con eso, nosotros mismos lo hacemos. Sí, pero
pero tampoco todos, pues, ¿sí me entiendes? Todos queremos trabajar mucho, tenemos profesiones, yo mecánico y ve como las cosas. Mecánico, electricista tirado por aquí. ¿Y este grupo de cuántas personas es? Acá hay 2 familias, ¿cuántos son? 2 familias, son... Esta circunstancia, esta gente está totalmente desasistida ya en Chile y está en una zona donde la xenofobia se ha disparado al 100%. Recordemos que en esta zona al norte de Chile, en Arica, en Iquique, también se han manifestado las protestas más violentas contra la presencia de venezolanos. Pero, ojo, no es que esto sea nuevo, porque también allí los grupos colombianos, de colombianos que han llegado a ese territorio, han sido también víctimas de xenofobia. ¿Por qué se llega a ese territorio? Porque es una zona de extracción minera. Y ahí hay trabajo para mineros. Y ahí llegaron varios colombianos y que también fueron objetos de xenofobia en esa región de Chile. O sea, no es algo nuevo, así que hay que analizar bien a profundidad lo que está pasando allí. Pero la mala fortuna y las malas decisiones han llevado a muchos venezolanos, la mayoría de ellos provenientes de Perú. Primero llegaron a Perú, ahora escapan de Perú, van hacia Chile y se encuentran con esta difícil realidad. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Anthony Carranza. Anthony, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Valencia. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? 4 años. ¿Y por qué decidiste venirte a esta zona? Para experimentar el futuro de mi familia. Como estaba Venezuela muy fuerte, entonces me tocó experimentar otro rumbo. ¿Y ya conocías esta ciudad? Nunca. No, primera vez cuando vine me experimenté, pasé mucho trabajo, dormí en el malecón. Después, gracias a Dios, mi mamá estaba acá y mi mamá me consiguió y bueno, me prestó la ayuda bastante. Ah, tu mamá ya vivía aquí y te dijo que te vinieras. Sí, no, yo me vine sin decirle. Ajá. Después me la encontré y después ella me dijo que como yo me había venido. Yo le digo, mamá, la cuestión estaba muy fuerte allá en Venezuela, no se come bien, no se vive bien, entonces preferí experimentar para acá. Entonces ella me dijo, bueno, Anthony, tenemos que estar unidos y me ayudó bastante. ¿Y qué pensabas en esos días que dormías, que vivías en el malecón? Estar pendiente, uno nunca sabe con quién uno se encuentra, entonces trabajo siempre fuerte, la gente me pagaba lo que quería, entonces me tocó cargar camiones de volquetada, me tocó hasta vender tinto, me tocó tapar motos con cartones, y gracias a Dios, bueno, míreme, 4 años después, ya gracias a Dios tengo mi trabajito, le trajo un comercio de crédito, ya tengo mi familia acá y me está yendo bien, gracias a Dios todo. ¿Cómo te recibió la gente? ¿Qué te decían cuando te veían, esforzarte a hacer todo este tipo de trabajo? Bueno, la verdad, habían muchos me discriminaban, me veían por debajo, pues, y habían otros sí me ayudaban, me colaboraban, pero no, para adelante, como el venezolano, para adelante es para allá, uno no se puede parar por lo primero que se encuentra, sino seguir adelante, y más nada, eso es lo que tengo que decir. Anthony, y aquí te encontraste con tu mamá, pero ¿el resto de tu familia está todavía en Venezuela o te la trajiste? No, no el resto de mi familia, mi papá está allá y me lo quiero traer porque mi papá está mejor dicho, está pasando trabajo. Y no, después de mí, me traje a mi hermana y me traje a mi hermano. Y ahora, bueno, estamos todos acá. Coméntame cómo es el negocio, estás ahora trabajando, si se quiere, formal, ¿cómo te ha ido, cómo te ha desarrollado, cómo te ha mejorado tu situación con este trabajo?
Bien, no me puedo quejar. El trabajo que le estoy trabajando acá en comercio me ha ido muy bien. Ya tengo como 3 años y para 4 años y no puedo quejarme. Me ha tratado muy bien y me reflexiono bien con el patrón, con mi compañero de trabajo y bueno, todos los días trabajar y más nada, caminar, seguir caminando para adelante. Has recorrido casi toda la ciudad de Arauca, ¿no? Todos los días camino, al menos media Arauca camino todos los días y al día siguiente otra media Arauca y así es. ¿Y qué te dicen tus clientes? Nada, en sentido de que no tanto los clientes, sino que en este trabajo toca trabajar bien para mantener el trabajo y para ser alguien, porque en el sentido de sin trabajo no hay nada. Uno tiene que venir a trabajar. Hay muchos venezolanos que han venido a trabajar, pero también hay muchos que, bueno, mejor dicho, han venido a embarrarla, como dicen aquí. Hacer cosas malas. Anthony, ¿y allá en Venezuela qué hacías? Yo trabajaba por mi propio negocio, trabajaba con chicha. Yo tenía 3 triciclos y trabajaba vendiendo chicha. Tenía dos muchachos también trabajando vendiendo. Y aquí me tocó trabajar con un comercio de crédito. Como el venezolano trabaja de todo un poquito. Se la ingenia, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos decir que ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado esta situación? Bueno, la mayor enseñanza fue que una vez tuvimos mucho y no lo valoramos, lo derrochamos. Y ahora que llegamos a un término de no tener casi, mejor dicho, nada, a veces uno se acostaba sin comer, a veces uno veía a la mamá, a la mujer de uno, amor, la comida, y uno se preocupaba, y uno estaba flaco en ese tiempo, y ahora que yo estoy mejor y me ha ido bien, ahora valoro más las cosas, lo poquito que yo me puedo generar, así sea para la comidita y para sustentar el hogar. Estoy feliz y le doy muchas gracias a Dios. ¿Pasaste situaciones difíciles, Anthony? Sí, no puedo decir que no. Y he visto personas que han pasado peores que yo. Y por eso es que cuando uno tiene que valorar eso. Cuando uno no tiene, ¿sí me entiende? Uno cuando está arriba, uno siempre va a estar arriba, sino también siempre abajo, ¿me entiende? Como sube, también baja la cosa. En esos momentos que pasaste dificultades, que la situación era bastante difícil para ti, ¿llegaste a sentirte con deseos de volver a Venezuela, de dejar todo y volver? Bueno, la verdad, he tenido ganas de ir. Ahorita el diciembre pasado tuve muchas ganas y me dio mucho sentimiento porque mi mujer quería ir a ver a su mamá. No pudimos porque mi niña ahora acá, ella está registrada, ya Colombia le ha brindado todo el apoyo, pues. Y mi niña tiene un proceso médico, entonces ella no puede viajar ahorita. Entonces porque cada rato tiene que ir a Bucaramanga a procesos médicos, diligencia médica, y no puede ir. Entonces por eso es que nos retiene bastante acá. ¿Tú has recibido apoyo de las organizaciones de atención a los venezolanos acá? Sí, no puedo decir que no. Yo y mi familia, mucha de mi familia, bastante ayuda me he recibido. No me puedo quejar, ni de Colombia no me puedo quejar. Colombia ha sido muy agradecido, el gobierno de Colombia. Anthony, ¿vives en arriendo? ¿Cómo ha sido eso? Anteriormente vivías llegaste aquí al malecón, ¿ahora dónde estás viviendo? Bueno, con tantos procesos que yo he tenido en trabajo así, llegué a conseguir un lote, compré un lote y ahora no pago arriendo. Una gran ayuda, ¿no? Sí, claro, no pagar arriendo es una gran ayuda y bueno, darle gracias a Dios porque tengo mi propio lote y vivo bien, no me puedo quejar. Anthony, ¿qué recomendación darle a nuestros paisanos que nos están viendo y tienen planes de venir acá a cualquier parte de Colombia o salir del país? ¿Qué recomendarles? Mire, hermano, yo le voy a decir la verdad a los venezolanos. Yo soy venezolano 100% y estoy orgulloso de Venezuela. Mire, el venezolano para salir de Venezuela tiene que cambiar, en el sentido que si hacía cosas que no son deseadas, pues hagan cosas buenas, trabajen, luchen, surjan por sus hijos, por su familia y para adelante, hermano, para adelante, trabajar duro, no pararse, no, que me cerró la puerta, no, no, seguir adelante y más nada, para adelante, para allá. Eso no se puede parar por la primera puerta que se le cierra, sino seguir y más nada. Marcando el camino. Claro, y portarse bien, con humildad, con respeto, y eso.
Anthony, ¿y tú piensas en un futuro, luego que mejore la situación de Venezuela, volver y establecerte allá en el país? Claro, que Venezuela. Mire, yo salí joven, porque yo salí como a los 17 años, ya tengo 25. Imagínense. No, a los 20 años, pongámosle. Sí, a los 20 años salí. Y yo no conocí Venezuela realmente como es, porque Venezuela es muy hermoso. Venezuela tiene mucho turismo. Y quiero volver alguna vez cuando se acomode el gobierno y eso. ¿Qué te llevarías para Venezuela? ¿Qué piensas tú que aprendiste en Colombia y que desarrollarías allá en Venezuela? Me gustaría, cuando llegue a Venezuela, como mi familia tiene allá casa, crear mi propio negocio y Colombia me enseñó a ser muy trabajador, porque acá sí se tiene que trabajar. Acá no es que usted va a venir, no, que su mamá no, acá sí se tiene que trabajar duro, fuerte, y en Venezuela llevaría eso, trabajar duro y fuerte, todos los días, de sol hasta la noche, de sol a sol. Bueno, Anthony, agradecido por compartir con nosotros este mensaje. Sí, igual, agradecido, amigo. Bueno, mis amigos, Anthony Carranza, joven venezolano, un ejemplo para las personas que vienen a buscar oportunidades acá en Colombia. Mis amigos, nosotros nos sentimos complacidos de mostrar a través de nuestra cámara este ejemplo de personas trabajadoras que vienen a aportar a la economía de Colombia. Desde acá, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Excelente este ejemplo de Anthony, ¿sí? Si uno quiere realmente progresar, tiene que trabajar. No puede ser que todo le llegue como un maná del cielo, esperando que le llegue como un maná del cielo. Ese es el mensaje que él lanza a todos los migrantes venezolanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y así con este informe hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.